Bienvenidos al programa Unisofi. Como cada semana nos hace el gran favor de acompañarnos la doctora Samantha Gabriela López Guardiola, doctora en Derecho, y hemos venido comentando casos, ella comenta sobre algunas cuestiones de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes que nada, les pido pues que se suscriban. Ya tenemos en un conteo, tenemos en suma de todos los programas, que es muy poco todavía, ya van más de 70.000 horas en que nos visitan y nos escuchan. Pues cosa que agradecemos mucho, pero no es suficiente para un medio este, cultural y que pues es un medio de, ahora sí que en redes. Y bueno, creo que falta muchísimo para lograr nuestra meta, por lo menos que tuviéramos unas 2.000 horas, pero a la semana. Esperemos que pronto lo alcancemos. Y pues suscríbanse, denle campanita, denle ahí la manita. Esto nos ayuda mucho como incentivo. Doctora, bienvenida. Vamos a ver ahora nos continuará hablando sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso que estamos platicando, que nos hizo favor de platicar de García Cruz y Sánchez Silvestre contra México, pero en específico sobre el tema de la tortura, que de ahí se derivan diversos conceptos que son útiles dentro del sistema jurídico mexicano, en lo particular y en lo general, pues sobre la cuestión del derecho internacional público con referencia al sistema interamericano al que pertenece México. Muchas gracias, doctora. Sea usted bienvenida, gracias. Y pues la escuchamos a este respecto. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, esta segunda parte, como usted bien comenta, la vamos a enfocar eh, prácticamente exclusivamente a abordar el tema de la tortura, pero sí me gustaría comentar resumidamente cuáles fueron los derechos humanos que el Estado violó respecto de la detención de estas personas, García Cruz y Sánchez Silvestre, en 1997, cuando fueron detenidos por la Policía Judicial de la Ciudad de México, bueno, Distrito Federal en ese tiempo. En particular fueron los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y protección judicial, la falta de investigación seria, exhaustiva e imparcial de denuncias por presuntos hechos de tortura, la violación al derecho de defensa respecto de las garantías protegidas por la por la Comisión Americana de Derechos Humanos, la violación al principio de presunción de inocencia, principio que, como comenté brevemente en la sesión pasada, se incorpora a nuestra Carta Magna a raíz de la reforma en materia de derechos humanos, reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, en donde se incorporan a nuestro texto constitucional y a nuestro marco constitucional en materia de derechos humanos, lo que son los derechos humanos reconocidos tanto en nuestra constitución política como los los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Entonces, a esto se le llama lo que es digamos, la plataforma en materia de derechos humanos, que plataforma constitucional o textos tanto constitucional como tratados internacionales, que los mexicanos hoy en día gozamos de su reconocimiento por el Estado mexicano. Por lo que respecta al tema de violación, en materia de tortura, violación de derechos humanos en materia de tortura, hay que comentar que justamente el Estado mexicano incumplió la obligación general de adoptar medidas de derecho interno establecidas por el artículo 2 de la Convención Americana, así como la obligación contenida en el artículo 6 de la Convención contra la Tortura. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la tortura? Bueno, son el concepto genérico obtenido de esta convención en materia de tortura es el siguiente: cualquier acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolor o sufrimiento físico o mental con el fin de obtener información
confesión, discriminación o con el objetivo de castigarla por algún acto delictivo o que se sospecha que haya cometido algún acto delictivo. Es importante mencionar que los elementos del el tema de la tortura son los siguientes. Primero, que es un acto intencional, es decir, la tortura siempre va a ser intencional. No puede ser causada por omisión, a eso me refiero. Que cause severos sufrimientos físicos o mentales, ¿ok? Y que además de esto, estos sufrimientos y estos daños estén dirigidos a intimidar, castigar, investigar o prevenir crímenes. Generalmente prevenir crímenes no, pero investigar o castigar. Y el tercer elemento es que se cometa con determinado propósito, es decir, justamente el infligir algún daño físico o mental. ¿Qué más nos dice el tema de la tortura? Esta convención no aborda exclusivamente el tema de la tortura, sino que también se refiere a los malos tratos o tratos inhumanos, crueles o degradantes. ¿Cuáles son estos tratos? Bueno, las vejaciones, las degradaciones, los maltratos, los insultos, las humillaciones, llevadas a cabo siempre por un servidor público. Es importante también mencionar que siempre que se obtiene una declaración por medio de la tortura, esta declaración debe de no ser incluida en ningún material probatorio. Es de mencionar respecto de este tema que a partir de esta reforma citada del 2011 en materia de derechos humanos, justamente ningún policía, ya sea federal, estatal o municipal, están facultados para obtener ninguna declaración. Es cuando se hace un cambio fundamental, tanto con esta reforma, con la reforma en materia de justicia, cuando se incorpora ya lo que es la oralidad a nuestro sistema, que fue en el 2016. A partir de esta reforma, ya lo que son las declaraciones hechas por cualquier sentenciado ya no forman parte vital del material probatorio. Es decir, cualquier declaración obtenida, ya no se, a pesar de que esta declaración pudiera ser voluntaria, ya no se incorpora como material probatorio. Es decir, estas declaraciones ya no forman, ya no tienen ningún valor. Y es de aclarar que la policía no está facultada a partir de la reforma del 2016 en materia de justicia para desahogar pruebas de esta naturaleza. Entonces, este tipo de pruebas, si es que son obtenidas, son totalmente contrarias a derecho y por tanto tienen que ser excluidas. Y más aún cuando son obtenidas mediante tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por tanto, el Estado está obligado a investigar estos hechos de tortura. El Corpus Juris Internacional refiere justamente este tema de la tortura como un tema central, que los estados tienen que tomar medidas inmediatas para prevenirlo. Es importante también mencionar que, por ejemplo, de acuerdo al Observatorio contra la Tortura del año 2022 del Centro Pro Derechos Humanos, desafortunadamente en México tenemos 5 estados que llevan están en el top de denuncias respecto de la tortura. ¿Cuáles son estos estados? Principalmente el Estado de México con 1,933 víctimas relacionadas con hechos de tortura y 1,322 carpetas de investigación. Seguido por la Ciudad de México, 1,169 víctimas con 858 carpetas de investigación. Después tenemos lo que es el Estado de Oaxaca, 234 víctimas. Posteriormente, Puebla, el Estado de Puebla con 366 víctimas y Baja California con 489 víctimas y 393 carpetas de investigación. Es importante cerrar el tema comentando que el bloque de constitucionalidad, que es a lo que me refería al inicio de esta plática, habla de que nuestro
eh, marco normativo actualmente en materia de derechos humanos está compuesto por la Constitución y los derechos humanos que ella consagra, los derechos humanos que se encuentren incorporados en tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cada uno de sus casos. Por mi parte es cuanto, doctor, y los esperamos en la siguiente cápsula para hablar justamente Pues de a qué fue sentenciado el Estado mexicano en esta sentencia. bueno, pues, creo que va a ser muy interesante. Por cierto, en este caso de la tortura, en este caso en específico, México solicitó que la inadmisibilidad del caso ante la Corte y ante la propia Comisión en un principio, ¿verdad? Sí, así es. Pues allá por el año 2000, por ahí fue, creo. Pues qué Es mal. correcto. Pero afortunadamente eso no sucedió y Sí, bueno, pues el caso sí fue obviamente revisado, investigado por la Corte. Primero llega la comisión, después pasa a la Corte y bueno, pues por eso es que nos recae esa sentencia en tema tan peculiar como es el caso de la tortura. así es. Pues muchísimas gracias, doctor, y nos vemos toda la próxima semana. Continuaremos con el examen que la doctora nos va a hacer favor de realizar, pues, este caso García Cruz y Sánchez Silvestre, la próxima semana. Nos vemos, muchísimas gracias, suscríbanse, recomiéndonos con sus conocidos y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.